Hola, mi nombre es Mónica Payares y soy la coordinadora del Comité de Comunicaciones y Relaciones Externas de IFLA, y nos da mucho gusto estar hoy con ustedes en esta cápsula que hemos preparado para la conferencia regional de IFLA de las Américas 2021. En esta cápsula hablaremos sobre el desafío 2030, una mirada a futuro sobre el paisaje, la profesión y sus retos. Son un par de reflexiones realizadas por nuestros comisionados de IFLA Américas, Raquel Peñalosa, quien es comisionada de la Alianza IFLA Américas ASLA, y de la Carta del Paisaje de las Américas, quien también es miembro del Grupo de Cambio Climático de IFLA Mundial. Y a Carlos Yankelevich, que es comisionado de las Américas para Centroamérica y el Caribe, y quien actualmente es coordinador del Grupo de Trabajo de Agricultura y Paisaje de IFLA Mundial. Y para debatir sobre los temas que se tratarán en estos diálogos y reflexiones, tenemos a los miembros del Comité Ejecutivo de IFLA Américas, a Rafael Dodera, quien es el coordinador del Comité de Educación y Asuntos Académicos, y a Pedro Camarena, quien es el coordinador del Comité de Práctica Profesional y Políticas de IFLA América. Pues gracias por estar en este diálogo, en esta charla, y esperemos que les aporte mucho a todos ustedes. Raquel, Carlos, ¿qué es la posición de comisionado y cuál es la responsabilidad de cada uno en sus respectivos cargos? Platíquenos. Bueno, Mónica, gracias por hacer esta pregunta porque creo que es importante compartirla. El cargo de comisionados es un cargo que se creó en IFLA Américas. No lo sé si está en las otras regiones de IFLA, pero fue una decisión que tomamos en la región. Y el primer comisionado fue Carlos, quien les hablará un poquito más de lo que eso significa para él. Fue creado bajo el año de mi primer año de presidencia, o sea, en el 2015. ¿Y por qué comisionados? Porque, como sabemos, estas organizaciones es un trabajo voluntario, es un trabajo de compromiso, y además de pasar 4 años o 8 años, tanto a nivel regional como mundial, se adquiere un nivel de experiencia y un nivel de conocimiento y un nivel relacional importante que quedaría lástima que se perdiera. Entonces, el cargo de comisionado es un cargo de apoyo al consejo, de apoyo al presidente o a la presidenta. Y en este caso es un cargo de liderazgo, un cargo en temas específicos. Ya les podremos hablar cuáles son estos temas específicos, pero creo que constituye un cierto nivel de madurez de una organización de tener estas relaciones con los antiguos miembros comprometidos, y permite mantener tanto la conexión en lo que pasó, pero también perspectivas de futuro y conexiones con los jóvenes, por ejemplo, que es uno de los cargos, las relaciones importantes. Yo le dejaría a Carlos hablar un poquito de lo que él considera este cargo, y después les hablaría un poquito más de cuáles son los roles que bajo este cargo de comisionada de IFLA Américas tengo yo. Bueno, sí, como dice Raquel, es un cargo de tipo voluntario y tal, y honorífico, etcétera, pero en realidad es como un aprovechamiento de la trayectoria, de la capacidad, entonces, que algunos de nosotros en este trabajo que hemos realizado a lo largo de los años tenemos. En general son sobre temas en que de alguna manera, en el caso de nosotros, ambos fuimos nombrados, tanto cuando Raquel me nombró a mí en Rusia, en el Consejo Mundial, como cuando nosotros la nombramos a ella al final de su administración en el Consejo de México, es sobre temas que fueron cruciales dentro de nuestra gestión. Entonces también es como una manera de que, si bien se deja la presidencia o se dejan otras posiciones, es como permitir a esta persona que estuvo tan comprometida con esto, como continuar esa labor, dar continuidad,
y apoyar entonces, como decía Raquel, al EXCO y a la presidencia de la región y a IFLA en general en ese tema. Entonces, es un cargo de tipo honorífico, se puede ver como un reconocimiento, pero siempre también como una responsabilidad y un compromiso. Sí, me parece muy bien. Y bueno, podríamos mencionar cuáles son los temas en los cuales nos estamos ocupando, pero en la presentación que cada uno de nosotros va a hacer Pero estaría más bien que... adelante vamos a definirlos y solo los mencionaría en este momento que uno de los cargos principales, de las actividades principales, es la relación, la liaison con ASLA, que es nuestra asociación, asociación de arquitectura del paisaje de Estados Unidos, American Society of Landscape Architects, y que ha sido un socio importantísimo. Y que, bueno, han habido movimientos en su capacidad de ser miembro de IFLA y además por el hecho de, como saben muy bien, en las Américas tenemos estas Américas en tres partes territoriales, entonces el norte, centro Caribe y el sur, y entonces es un poco también de tener y de acompañar desde Canadá, desde la Asociación Canadiense, en el desarrollo de estas actividades. El otro tema también de comisionada es el seguimiento y desarrollo de la Carta de Paisaje de las Américas, que fue también otro logro de mi presidencia, y que es un proyecto, un documento visionario que nos guía y que con el tiempo la intención es que cada vez se asiente más y sea más transversal en su contenido y que tome otras alas de las que se le otorgaron en ese momento. Y también les hablaré del rol como miembro del comité de IFLA Cambio Climático en la presentación. Entonces te dejo la palabra, Carlos. Bien, exacto. Entonces esto es así. En mi caso, la designación se dio por el tema Centroamérica-Caribe, que es un área donde yo tanto a nivel profesional independiente como a nivel académico tenía mucha relación y en un momento viajaba mucho por todo el Caribe, entonces tenía los contactos y conocía las realidades que se estaban viviendo y luché mucho por la creación de una asociación multinacional para aquellos países que no tenían los 7 miembros para constituirse en asociaciones nacionales. También lo explicaré en mi presentación, pero ese fue lo que se comisionó esto. Entonces se creó así APAC, que es la Asociación Multinacional de IFLA para Centroamérica y el Caribe, que siguen teniendo administraciones cambiantes, que varios de los países que fueron miembros de APAC se van independizando y se van transformando en asociaciones nacionales independientes. Y como lo dijo Raquel, independientemente de esa posición que tenemos como comisionados en el EXCO, dentro de lo que es la estructura de IFLA mundial, ambos tenemos responsabilidades, ella en lo de cambio climático. Yo fui electo hace un año y resto como coordinador del Grupo de Trabajo Mundial sobre Paisaje y Agricultura. Entonces, junto con mi papel de comisionado, tengo esta responsabilidad y, por supuesto, como parte del Grupo Mundial, trabajo muy estrechamente con los compañeros de la región, sobre el tema, con Pedro Camarena, que es el PVP regional, y con Carlos Taís, que es el representante de las Américas ante este grupo. Lo demás, como decía Raquel, lo veremos entonces ahorita en la presentación. Gracias. Bueno, esto fue Mucho. para la grabación. Comenzaré entonces comentando algunas de las acciones relativas a mi trabajo como comisionado de IFLA América para Centroamérica y el Caribe. Centroamérica y el Caribe, a partir de su configuración ísmica e insular, es el vínculo continental entre Norte y Sudamérica. Su territorio comparte un origen ecológico, geológico, rasgos culturales y una historia en común, junto con un alto nivel de biodiversidad y diversidad paisajística, alberga sentidas necesidades e importantes desafíos. En el contexto de la cobertura mundial de IFLA, Centroamérica y el Caribe pertenecen a IFLA Américas, que es una de las zonas de mayor vulnerabilidad a los impactos
del cambio climático a nivel mundial. A su vez, las naciones que la integran enfrentan hoy una intensa lucha para revertir la inseguridad alimentaria y la pobreza, en algunos casos extrema. A pesar de esto, hace 2 décadas, solo un número muy limitado de países estaban en contacto con nosotros y ninguno poseía una asociación nacional miembro de IFLA. No fue sino hasta la modificación de la Constitución en el 2006 y la creación de APAC, que es la Asociación de Paisajistas para América Central y el Caribe, en el 2008, que se pudo dar inicio a la incorporación de un mayor número de naciones. En gran medida estos cambios fueron el resultado de una sostenida gestión que culminó en el 2015, cuando se oficializó el reconocimiento y apoyo de los ESCOs regionales y mundiales con mi designación como comisionado para la región. Con respecto entonces a la gestión realizada en el periodo que estamos cerrando, que es el 2021, podemos decir que mi trabajo como comisionado de Centroamérica-Caribe se mueve en 3 ejes. Uno tiene que ver con incorporación y representación profesional, que es la incorporación de nuevos países y asociaciones a APAC. El otro con la red de comunicación e integración entre las naciones y sus actividades. Y el tercero, que es el más robusto, tiene que ver con la generación de proyectos y participación en eventos. En cuanto al primero, respecto de la incorporación, durante este periodo 2021 se estableció la que es históricamente la tercera junta directiva a cargo de APAC, que está en este caso bajo el liderazgo de Jamaica, Barbados y Venezuela. También se trabajó en el avance de la recuperación de miembros de Cuba y Nicaragua que estuvieron presentes y luego se ausentaron, y continúan las negociaciones para integrar a Honduras y El Salvador. Asimismo, se reinició el diálogo con Belice, Trinidad y Tobago. Con relación a la red de integración, se está trabajando como un componente dentro del convenio IFLA-ICA, que como ustedes saben, el ICA es el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, que es una de las agencias más grandes a nivel de las Américas, reuniendo 32 países. Con respecto al fomento a la generación de proyectos, hemos impulsado proyectos de investigación e intercambio e integración académica y técnica, e incorporando a Jamaica y a APAC al portafolio de proyectos IFLA-ICA, a la vez que difundiendo y facilitando que nuevos proyectos de los miembros de APAC traten de entrar al convenio IFLA-ICA. También hemos apoyado la programación y motivación de eventos locales, y en este momento se están elaborando varias cápsulas para difusión e información, también con el apoyo del IIC. En este momento, entonces, vamos a comentar en relación a mis gestiones como líder que soy del Grupo Mundial de Trabajo sobre Agricultura y Paisaje de IIC. Este grupo fue creado hace 2 años y está representado por líderes de cada una de las 5 regiones que integran IFLA. Ellos en cada una de sus regiones, a su vez, tienen una estructura interregional y nacional. La agricultura utiliza el 40% de la tierra y representa el 70% del uso de agua dulce. Existe un gran potencial para ampliar las prácticas agrícolas que salvaguardan el suministro de alimentos mediante la conservación de la biodiversidad de la que dependen. Se necesita un liderazgo valiente para explorar un terreno común en donde nuevas posibilidades de agricultura contribuyan a detener la pérdida de la biodiversidad y proteger y desarrollar los agrosistemas. El logro de la seguridad y la seguridad alimentaria, a la vez que de la justicia territorial, es un desafío para nosotros, los arquitectos de paisaje, quienes en virtud de nuestra visión y nuestra capacidad para facilitar el contacto entre las personas con la naturaleza, también fomentamos el de estas personas entre sí. La superficie ocupada en cultivos a nivel mundial es de aproximadamente 5.000 millones de hectáreas, o sea, el 38% de la superficie terrestre mundial. Aproximadamente 1/3 de estas se utiliza como tierras de vocación agrícola, mientras que los 2/3 restantes constituyen prados y pastos para el pastoreo de ganado.
En el caso de las tierras de cultivo, los regadíos requieren grandes aportes de agua para la producción mundial de alimentos. En la actualidad, y al menos durante las próximas 2 décadas, el territorio y la población de Latinoamérica, el Caribe y el mundo están amenazados por la exposición a las grandes masas oceánicas, el constante aumento de la temperatura, la cantidad e intensidad de los huracanes, tormentas y sequías, así como sus efectos en la infraestructura, la salud pública y la pérdida de vidas humanas, impactando a la agricultura y otras formas de producción. El cambio climático plantea graves y distintas amenazas a la seguridad alimentaria, al tiempo que fomenta las lluvias y los huracanes, quienes generan mayores masas de calor y temperaturas extremas, con lo cual hay una mayor evaporación del agua, lo que complica los esfuerzos para administrar la dotación del riego. De esta manera, nuestras áreas de cultivo se ven amenazadas por un lado por el avance de las sequías y por el otro por el movimiento de las inundaciones. De esta manera, el incremento de los fenómenos climáticos extremos comienza a dibujar un mapa mundial polarizado entre las áreas amenazadas por sequías e incendios y áreas arrasadas por inundaciones. Todos estos incidentes están generando un impacto negativo en la producción de alimento y los medios de vida. Conscientes de esta situación y a la búsqueda de nuevos modelos, el Grupo Mundial de IFLA sobre Agricultura y Paisaje ha lanzado recientemente una iniciativa global tendiente a la búsqueda de nuevas soluciones. El objetivo principal de OLA es alimentar la interacción entre la arquitectura del paisaje y las actividades de producción de comida en entornos con sequía extrema. Esto último con el fin de establecer una plataforma en la que los arquitectos de paisaje que participan en proyectos prácticos puedan aprender e inspirarse en las características multifuncionales de los paisajes de oasis agrícolas, inspiración basada en sus prácticas de gestión adaptativa de recursos desarrolladas por las comunidades locales desde tiempos inmemoriales como fuente permanente de innovación. Nosotros, los arquitectos paisajistas, a través de nuestra visión holística, estamos especialmente capacitados para contribuir a la soberanía, la seguridad alimentaria y la justicia territorial a través de una amplia planificación del paisaje a gran escala y un diseño del paisaje multifuncional. De esta manera, los paisajes productivos pueden diseñarse para lograr diferentes funciones, como apoyar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, mejorar el bienestar de las personas y brindar soluciones para el desarrollo sostenible a nivel local, nacional y global. El paisaje comprende todas las formas de biodiversidad y las integra transversalmente. Es el articulador por excelencia, ya que incorpora las visiones desde lo natural a lo social y permite la defensa, la recuperación y el mejoramiento de las condiciones de vida, contemplando desde el hábitat hasta la identidad. Así, el paisaje es una oportunidad única para fortalecer la resiliencia, ya que integra todas las formas de biodiversidad con la identidad de los grupos humanos que buscan un nuevo encuentro con la naturaleza y el logro de la seguridad y soberanía alimentaria, a la vez que la promoción de la justicia territorial. Las nuevas modalidades de agricultura nos acercan a la naturaleza y promueven la resiliencia social y ecológica. Nos dirigimos hacia una nueva ruralidad y hacia nuevas formas de integración de la agricultura en el paisaje urbano. De este modo, en esta semblanza de nuestra gestión, como en mi caso, a cargo del Grupo Mundial sobre Agricultura y Paisaje de IFLA, voy a reseñar los principales logros que alcanzamos en el periodo 2021. Por un lado, hemos hecho varios eventos internacionales en línea. También desarrollamos el portafolio del proyecto IFLA-ICA, que es un proyecto que tiene también 2 años de estar ejecutándose. Formalizamos el lanzamiento de la iniciativa OLA, de las que acabo de comentarles, y creamos alianzas y avances de vinculación con aliados a nivel global, como son
el World Agricultural Heritage Foundation, la FAO y la UICN. En el caso del proyecto IFLA-ICA, es un convenio que maneja en alrededor de 20 proyectos en 10 países, de los cuales 11 están activos, 5 están en proceso y están en espera 4 de ellos. Aquí vemos la lista de los proyectos y son todos proyectos impulsados entonces dentro de esta visión que acabamos de reseñar en cuanto a una nueva forma de encontrar nuevas modalidades de agricultura, tal vez reduciendo, ojalá a cero, los niveles de intermediación y devolviendo la relación entre los productores y el consumo de la actividad agrícola. Otra relación muy importante que tenemos a nivel mundial dentro del grupo de trabajo de IFLA es con la World Agricultural Heritage Foundation, que es una asociación entonces que a nivel mundial trabaja con objetivos muy similares a nosotros y de quienes hemos aprendido muchísimo en términos de acción a nivel internacional, y ellos son siempre un soporte y una guía. Con relación a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, IFLA es ya un miembro. Colleen Mercer Clark, que fuera nuestra representante de cambio climático en la administración anterior y que en la presente es presidente de la Comisión Permanente de Práctica Profesional y Política, ha tenido una activa relación con ellos y somos miembros de UICN en este momento, lo cual, como verán, nos abre la puerta a varias posibilidades. Por otro lado, nosotros, desde el Grupo Mundial de IFLA sobre Agricultura y Paisaje, tenemos varios años de estar en negociaciones con la FAO, en especial el único programa que tienen por ahora en paisaje la FAO, en inglés conocido como JAIAS y en español como CIPAM, que se trata entonces de los paisajes que se consideran, la sigla de CIPAM es Sistema de Paisajes Interesantes a nivel mundial, y tiene que ver entonces con las prácticas tradicionales y demás, pero se está trabajando con FAO en entender todo este planteo de la biodiversidad y de la capacidad del paisaje para regenerar resiliencia. A su vez, con la FAO y a través de la FAO, estamos intentando hacer una especie de relación triangular entre UICN, IFLA y FAO, ya que FAO y UICN tienen convenios vinculantes y nosotros los estamos estableciendo con ellas dos, con lo cual confiamos en lograr un mayor apoyo entonces a estas iniciativas y sobre todo a la idea de que están muy bien las declaraciones y los acuerdos, pero nuestro grupo de trabajo mundial sobre agricultura y paisaje está más fundamentado y se dedica más a lo que son proyectos de inserción directa. Es decir, creemos que el movimiento se demuestra andando, y con estas organizaciones en lo que estamos más comprometidos es en la generación de proyectos en las diferentes regiones de IFLA. Bueno, esto sería todo por ahora. Como mencionamos con Carlos cuáles son las actividades de los comisionados, y les mencioné que les iba a compartir algunas de ellas, a ver, un poquito más de detalle, pero particularmente el trabajo del Comité de Cambio Climático de IFLA. Entonces, esta es una pequeña presentación para hacerles parte de lo que hemos mencionado. Una de las actividades como comisionada es esta liaison IFLA-ASLA, y ASLA es la asociación que aporta el mayor número de miembros en la IFLA y en la región, con la CSLA, la Asociación Canadiense de Arquitectos del Paisaje, son las asociaciones con más miembros igualmente, y además de ser las más establecidas en cuanto al desarrollo de la profesión, y por esto se juzgó que la región establecería una estrategia de intercambio de manera más puntual con la ASLA, y desde el 2018 esto motivó mi designación como expresidente y miembro del consejo y comisionada con las actividades que hemos hablado, y particularmente esta es la ASLA,
En este periodo del 2021, uno de los grandes logros que se han llevado a cabo después de la reintegración formal y total de la ASLA ha sido un acercamiento mucho más importante y un intercambio sobre la base del registro de la asociación del secretariado de la IFLA Américas, conjuntamente con la ASLA en Washington, e igualmente de avanzar un poco más sobre la gestión de la cuenta bancaria. Esto ha sido con gran colaboración y estamos todavía en este momento hablando con Kurt Milley, el nuevo secretario corporativo de la ASLA. Además de un interés de la parte de ellos de colaborar, de compartir las experiencias y el trabajo desde el punto de vista de la profesión e igualmente desde el punto de vista de los estudiantes. Nuestros representantes en la ASLA en este momento que participan activamente fuera de todos los miembros de manera informal, está Pamela Conrad, que ha sido nombrada recientemente Vice Chair del Grupo de Trabajo de Cambio Climático. Está igualmente Magdalena Aravena, que es la representante de la región ante el Grupo de Trabajo Emerging Professionals Advocates. Ese es el grupo de trabajo a nivel de IFLA, y ella representa el Consejo de Estudiantes y Profesionales Emergentes de IFLA Américas. Magdalena es de origen chileno y está basada en California, creo. Entonces es una persona de gran valor para la región y que ustedes van a tener la oportunidad de también conocer a través de esta conferencia. Está igualmente Martha Schwartz, que participa de manera muy activa en las diferentes conferencias de la IFLA Américas y la IFLA Mundial igualmente. La otra actividad desde el comisionado está la Carta del Paisaje de las Américas. Como ustedes saben, esta carta se creó, se redactó para la conferencia regional de 2018 en México. Entonces es la Carta del Paisaje de las Américas y se creó un grupo de trabajo conformado principalmente por los redactores y más tarde se sumaron la secretaria Luciana Bon Giovanni, el Rafael Dodera, que es el presidente del Comité de Educación, y de manera permanente Pedro Camarena. Dos acciones principales de la Carta del Paisaje de las Américas han sido el intercambio con el Comité IFLA-ICOMOS en la región de las Américas e igualmente un trabajo con la LALI sobre el proyecto que están desarrollando, que es el Convenio Latinoamericano del Paisaje. Estamos haciendo una relectura y estamos en ese proceso. Las dos acciones están todavía en continuidad. Para el plan de acción del 2022, además de lo que les acabo de mencionar, igualmente vamos a tratar de realizar foros o seminarios sobre las temáticas que toca la carta, y esto a continuidad de lo que ha hecho Lucia Veras en varias conferencias que ha presentado. Y de manera global con la IFLA se ha hecho un acercamiento con el presidente James Hayter por el hecho de que ya las 5 regiones de IFLA tienen sus cartas del paisaje. Entonces, ¿cómo volvemos a retomar la iniciativa mundial del paisaje, el proyecto? Esta es una imagen de cuando firmamos la carta en Ciudad de México. Entonces, desde el punto de vista de las acciones desarrolladas en el grupo de trabajo de IFLA Cambio Climático, yo creo que uno de los elementos que han sido interesantes es la transversalidad con la que hemos trabajado con Carlos. Él les hablará con el tema de paisaje y agricultura. El grupo de trabajo de IFLA sobre cambio climático está formado por miembros de sus 5 regiones, quienes participan en la configuración de la respuesta de IFLA a la crisis climática, trabajando colaborativamente con las 77
Ojalá fuéramos en 700, no, 77 asociaciones nacionales que integran el Consejo Mundial. El grupo de trabajo bajo el liderazgo reciente de este último año de la nueva presidente Koch Borahom, que es una arquitecta del paisaje, líder para el cambio climático de Tailandia y la región de Asia-Pacífica. El grupo busca inspirar la acción individual y colectiva de los arquitectos paisajistas en torno al cambio climático, y en el periodo 2021 algunas de nuestras acciones más destacadas han sido en el mes de marzo se creó una campaña de reconocimiento de 13 mujeres líderes en su lucha contra el cambio climático y representan representando a todas las regiones de IFLA. Otro elemento ha sido una gran acción que ha sido el desarrollo de una declaratoria que se llama The IFLA Climate Action Commitment, y esta declaratoria, que fue elaborada por el comité, ha tenido una serie de reconocimientos y de confirmaciones de su acción, y la primera ha sido el reconocimiento por parte del Exco Mundial, y después del Consejo Mundial en el encuentro de Malasia, ahorita en agosto del 2020, de reiterar esta declaratoria, que se las presentaré en un momento. La intención de esta declaratoria es de presentarla a la COP26, el encuentro que tendrá lugar en Glasgow en noviembre, esperamos que tenga lugar. Esto ha sido, primeramente, hicimos una presentación después de que fue reiterado por el Consejo Mundial. Se hizo una presentación durante el Congreso Mundial en Malasia, y fue una presentación conjunta de todos los miembros del comité, liderado por Koch, y con la presencia de Pamela Conrad de su proyecto de Climate Positive Design. Yo estuve representando a IFLA Américas, Tony Williams Europa, Sunday Abuche de IFLA África, Farima Sadat Jamali de IFLA Middle East y Claire Martin de IFLA Asia Pacific. Una presentación que todavía pueden verla en YouTube. Esta presentación solo extraje ciertos elementos, eso no era la intención de presentarla completamente. Esta declaración se basa principalmente sobre el apoyo del Grupo de Trabajo al Cambio Climático al trabajo realizado por IFLA, y que responde a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Este trabajo se llama el Booklet IFLA, y que tiene su nombre, ha sido A Landscape Architectural Guide to the United Nations 17 Sustainable Development Goals, bajo el liderazgo de Marina Cervera, y que incluye una respuesta. Este booklet tiene una respuesta y proyectos relativos a cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Y en mi participación desde el Grupo de Trabajo de Cambio Climático, al tiempo que llevar la voz de las Américas, trabajamos para que se logre reconocer, aceptar, adherir y difundir a la Carta Compromiso que les mencioné, el de IFLA Climate Action Commitment, que acabamos de circular, y que la próxima etapa es, como lo mencioné, presentar al COP26. Y antes de llegar a esa etapa, se ha lanzado un llamado y una invitación a todas las asociaciones de IFLA para que reiteren el documento. Este documento tiene 6 objetivos, y un elemento muy importante es que IFLA believes that the key to solving the climate crisis is vested in the reduction of emissions, in the resilience and transformation of human society, and in the sustainability of the natural environment. Entonces, la reducción de las emisiones CO2, la resiliencia y la transformación
de la sociedad humana y la sostenibilidad del medio natural. Over 70,000 landscape architects around the world are taking action as global citizens to limit planetary warming to 1.5 degrees. And as a global profession, we commit to the following. Entonces, esto es dentro del marco de que esto será presentado en la COP26. Advancing the United Nations Sustainable Development Goals, attaining global net zero carbon emissions by 2040, enhancing capacity and resilience of livable cities and communities, advocating for climate justice and social well-being, learning from cultural knowledge systems. Esto está es muy importante este punto para nuestra región, y lo que se ha hecho en la Carta del Paisaje de las Américas es el reconocimiento de la sabiduría y del conocimiento de nuestros pueblos originales, y esto lo vamos a desarrollar un poco más cuando estemos trabajando en la Carta del Paisaje en el próximo año. Y el último es Galvanizing Climate Leadership. Entonces, esta noción de liderazgo es muy importante, y a punto de introducción, de crear un marco para la discusión que tendremos más adelante con nuestros invitados Rafael Dodera y Pedro Camarena, me permití elaborar los objetivos que estos tres organizaciones han desarrollado en cuanto a cambio climático, que corresponden al trabajo que IFLA ha hecho. As an international organization, IFLA is committed to participate, create awareness, and disseminate among its members the vision, objectives, and actions of the world-leading organizations regarding climate change, biodiversity, sustainable development goals, the protection of the natural ecosystems, food security, among the most important. Entonces, la hoja de ruta, hemos escogido estos tres organizaciones que ya, como todos saben, el reporte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático fue presentado en agosto. Es el sexto informe de evaluación para acompañar el trabajo del próximo encuentro, que se terminará en 2022 a tiempo. Este encuentro es el encuentro de la COP26, que es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Entonces, the main objectives of the Intergovernmental Panel of Climate Change, que muchos de ustedes ya lo han probablemente leído y escuchado, pero los mencionaría aquí para servir, como lo dije, de marco para la discusión que sigue. That climate change is widespread and doing it rapidly and intensifying. No estamos echando para atrás, no ha habido cambio, el cambio climático sigue de manera importante y se ha vivido tanto en nuestro continente como en Europa y evidentemente Asia, África. There is faster warming. Every region facing increasing changes. El cambio climático ya no está solamente centrado en ciertos lugares, en ciertas situaciones, en ciertos contextos geográficos, pero que ya se hace visible en todas las partes, en todos los continentes, en todos los países. Lo hemos visto, lo que ocurrió en las inundaciones en Alemania, en el Mediterráneo, los fuegos aquí en Canadá, en Colombia Británica, y los que continúan en California. Y el último, muy importante, Human Influence on the Past and Future of Climate. Entonces, lo que hemos hablado del antropoceno, esto ya el reporte confirma que sí es por la acción humana pasada y futura si no hacemos un cambio. Los otros puntos que quería mencionar es los de IUCN International Union for the Conservation of Nature. Celebró su Congreso Mundial de la Naturaleza en Marsella, Francia, ahorita al comienzo de septiembre,
IFLA es miembro de IUCN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y en su manifiesto de Marsella ha notado que climate and biodiversity are not distinct, but are rather two aspects of one crisis. Igualmente, that fundamental change is needed to build societies that value, protect, and invest in nature in a collective future. Y igualmente el Congreso se compromete to respect and harness the perspective of agency of all citizens, pursuing collaboration and partnerships, and recognizing local action as a power tool for change. Entonces, esto estamos hablando de unos conceptos y objetivos marco, pero que están diciendo que la acción es local y la acción es también desde los ciudadanos. Otros elementos importantes de Marsella es, y esto lo veremos ahorita en el COP26, ya voy a terminar, es supporting and prioritizing the implementation of the first IUCN Global Indigenous Agenda for the governance of indigenous lands, territories, waters, coastal, seas, and natural resources. Y igualmente se reconoce la importancia de la inversión, de un cambio a nivel de las estructuras financieras para poder hacerle frente al cambio climático y retomar el contacto con la naturaleza. Y el último, ya los mencionaré rápidamente, es la COP26, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que tuvo el gran encuentro en París en el 2015. Ese es el seguimiento más importante, se han hecho varios encuentros, pero este va a ser uno de gran importancia, porque es en el que se van a hacer el recuento de lo que se dicen Emissions Reduction Targets, las NDCs, o sea que cada país, the National Determination Lecture, y es en la que se establece cuál ha sido, en dónde está la reducción de los CO2 por país. Quería mencionar, solamente hay 4 elementos, que es el de objetivos, mitigation, adaptation, finance, and collaboration. Los 2 primeros son directamente, creo que tienen un impacto o son directamente relacionados con la arquitectura del paisaje. Secure global net zero, but mid-century and keep 1.5 degrees within reach. En estos, accelerate the transition from coal to clean power, y el que nos incumbe, protect and restore nature for the benefit of people and climate. Podemos ver que estos también se encuentran en IUCN y en el IPCC. And adaptation, urgently adapt to protect communities and natural habitats. Protect and restore ecosystem to boost resilience to the impact of changing climate. Y podemos reconocer que los 6 puntos del commitment de IFLA están también relacionados con lo que se habla aquí. Y un punto importante, mobilize finance to realize our first 2 goals, developed countries must deliver on the promises to raise at least 100 billion in climate finance per year. Va a haber un punto muy importante en cuanto a la inversión para contrarrestar el cambio climático. Y el último, collaboration, work together to deliver. We can only rise to the challenges of climate change by working together. Entonces, esto está también el punto que mencionábamos, el de galvanizing leadership. No lo podemos hacer solos, y creo que esto se refiere también a la importancia de lo que significa hacer parte de la red de la IFLA Américas y la IFLA Mundial, IFLA en su representación en IFLA Américas, de trabajar conjuntamente, de comunicarnos, de informarnos, de participar. Entonces creo que estos son puntos que nos gustaría que fueran discutidos más tarde, que dan el marco para la discusión con Rafael y Pedro. Entonces les agradezco su atención y le cedo la palabra a Carlos.
Gracias. Después de escuchar este resumen sobre el trabajo que se viene haciendo con las organizaciones internacionales a un alto nivel y la participación del arquitecto de paisaje, Rafael y Pedro, ¿qué nos podrían comentar desde ese punto de vista? ¿Cuál puede ser desde las Américas esta participación como paisajistas en todos estos procesos en los que tenemos que ver en el quehacer y desde nuestro punto de vista de cómo influimos en ello? Bueno, muchas gracias. Pienso primero que tengo la necesidad como de aclarar desde dónde hablo, o desde dónde estoy haciendo el razonamiento, y es desde el sur de Latinoamérica. Puedo hablar desde lo que se ve desde acá, más allá de que pertenecer a una red da cierta perspectiva o un cierto contexto del asunto. Lo que nos contaron Carlos y Raquel habla de problemas enquistados en la relación entre el hombre y la naturaleza, pero en la base de todas estas cuestiones, el problema justamente es ese, cómo se relaciona el ser humano con la naturaleza. Y en la base, todavía más atrás abajo, hablar de ser humano es decir que el problema está en cómo los humanos tomamos las decisiones. Según los antropólogos, seguramente tiene que haber una relación entre el costo y el beneficio para tomar una decisión, pero ya es una consideración que se sale del campo disciplinar de que nosotros estamos discutiendo, capaz que va a la antropología, a la sociología e inclusive a la psicología. Sin embargo, desde hace muchos años, ya Humboldt señalaba la influencia que el ser humano, y sobre todo sus acciones, tenían sobre la naturaleza. Y si bien no tengo la capacidad técnica como para, ni manejo la magnitud de los procesos, como para darme cuenta de la emisión de dióxido de carbono versus las ciudades más verdes, digamos, cómo se compensan esos asuntos, claramente siento, y siento mío el concepto de jardín planetario, en el sentido de que la suma de todos los jardincitos vienen a ser lo que pasa en el planeta. Entonces creo que cada uno de nosotros, con nuestras actitudes y con nuestras acciones, somos capaces de intervenir y de intervenir en los asuntos que nos plantearon. Pero más allá de eso, confío mucho en lo que la vivencia nos puede dar, en el sentido de que son experiencias profundamente didácticas. Y creo en el poder educativo de esas experiencias. Si las experiencias son verídicas, si son coherentes, me parece que son extremadamente movilizadoras. Entiendo que Pedro también tiene una opinión bastante clara, digamos, de los desafíos que representa encarar estos temas que tienen que ver con la educación. Así es. Parte de la discusión se enfoca en decir, bueno, el paisajista tiene que aprender haciendo, tiene que aprender trabajando en el campo, tiene que aprender enfrentando las situaciones, las problemáticas y cómo incidir en el ámbito que le corresponde, pero también hemos empezado a proponer la idea de que tiene que enseñar aprendiendo, ¿no? Tiene el rol de todo lo que está trabajando, toda la experiencia que se está acumulando en el proceso de la labor profesional, tiene que vertirla inmediatamente a la formación de más paisajistas que vienen tomando el papel, ¿no? Y que van a ser los paisajistas del futuro. Y todo esto en el marco del cambio climático y de la problemática que estamos viviendo actualmente. No hay, decíamos, un referente en la historia del paisajista que nos diga cómo atender los problemas
que estamos viviendo debido al cambio climático. Y entonces lo que tenemos que hacer es que la actitud nuestra ante esa problemática debe de ser un mensaje para las siguientes generaciones. O sea, la actitud de cómo resolvemos esto de la mejor manera, de la manera más ética, con un cierto liderazgo, debemos de poder transmitirlo a las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, la arquitectura de paisaje se vuelve una labor del profesional y que a su vez transmite el conocimiento que se genera en tiempo real a las siguientes generaciones. Esto es por un problema de inmediatez. Estamos teniendo que resolver problemas del día a día, ¿no? Y no podemos esperar más a que haya recetas, soluciones, a que se postulen protocolos y metodologías. Nos estamos forzando a actuar y a enseñar con lo que estamos aprendiendo, con lo que estamos trabajando. Me haces pensar en lo que Greta Thunberg dijo de The House is on Fire, o sea que tenemos que actuar, pero creo que también al mismo tiempo, si te corteo, me parece que hay como que retomar lo esencial de este aporte desde la arquitectura del paisaje, ese aporte del acto primero, de entender lo que hay, que es ese de la observación. Cómo retomamos el gesto de observar, y también conlleva algo de lo sensible, ¿no? De que tenemos que reactivar nuestros sentidos, de que tenemos que retomar con cierta humildad porque ya no podemos estar en una relación de dominación. Creo que ese es un cambio que tiene que venir desde también una postura, que es muy inherente a la práctica de la arquitectura del paisaje, pero que tenemos que llevarla a la conciencia también, a observar a retomar cómo es reencontrar con lo natural, con los sistemas naturales, con todo lo que está vivo. Entonces hay algo hemos oído todo este trabajo muy importante, muy científico y muy apoyado de estas organizaciones, que creo que tenemos que tener el marco de lo de arriba y lo de abajo, pero lo de abajo es comprometerse, ser activistas y desarrollar también no desarrollar, pero darle libre albedrío a la sensibilidad, a sentir, a vivir el paisaje, los sistemas, a emocionarse delante de una planta que crece en medio del concreto porque está vivo. Imagínense la resiliencia que tiene que tener esta planta para crecer en la nada, y entonces hay mucho que aprender de eso. Entonces yo creo que en ese sentido hay algo de lo humano, ¿no? Que retoma y que puede contribuir a cómo le hacemos de cara a estas problemáticas tan importantes. Darle como un sentido. También el paisaje como hecho, como fenómeno, como estamos en un momento en donde todo esto que tú comentabas, Pedro, del particular momento histórico en el que estamos viviendo, y una serie de teorías, porque tan solo hace un poco más de un siglo, o prácticamente sí, un poco más de un siglo, que hemos comenzado a entender el tema de la totalidad del planeta y la posición de nuestra especie dentro del planeta. En toda la historia de la humanidad, llevamos solo 100 y pico de años reflexionando sobre esto. Y el paisaje que tanto totaliza y resume todas estas situaciones, y es un proceso, un instrumento, una disciplina. Entonces hemos llegado a comprender que al separarnos de esta visión dicotómica, cartesiana, dualista, con la que el siglo XIX nos inició en la ciencia o en el arte del paisaje,
y tener que ver entonces si éramos culturales o naturales o si éramos tangibles o intangibles, o urbanos o rurales, y empezar a entender entonces este paisaje como un hecho global, que tanto nos gustaba definir como holístico, pero verdaderamente holístico, y entonces empezar a entender entonces este hecho paisaje en sus diversas dimensiones, sin necesidad de casarnos, de tener que definir si este paisaje es natural, cultural, sino poder entenderlo en cada situación en las diferentes dimensiones. Y eso, como Pedro dice, tiene que ver con el tema de que es de una manera vivencial, que es mucho más fácil entender, comprender, comunicar esto, digamos, participando directamente, resolviendo los casos. Luego se puede volver del aula, se puede partir del aula, pero ya para las organizaciones y para la academia, el tiempo de las grandes declaraciones y digamos, postulados ha terminado, y creo que estamos todos esforzándonos en iniciar el tiempo de meterle las manos al asunto y aprender y entender y hacer teoría, metodología como a partir de nuestro trabajo sobre casos específicos y reales. ¿Cuáles Pues, dirían dale. ustedes que son ¿cuáles dirían ustedes que son los desafíos ante estos temas de cambio climático y seguridad y soberanía alimentaria, específicamente en la región de las Américas? Porque son temas que estamos viendo y abarcando desde el tema global, punto de vista global, pero ya como región que tenemos nuestras particularidades, ¿cuáles son esos desafíos ante estos temas tan importantes que estamos tocando? Bueno, se ha dicho varias veces que en realidad todos estamos muy claros cómo distintas formas de energía y combustibles afectan al efecto. Pero en realidad tenemos igualmente claro, pero no sé si están difundido, que en realidad nuestro sistema de producción de alimentos industrializado y globalizado causa igual o más efecto que el uso de las diferentes formas de energía. Esto de aquel famoso libro que acaba de salir de que el cambio climático empieza con tu desayuno, ¿verdad? Si cambias tu dieta y tu forma de alimentarte, probablemente ya empiezas con el cambio climático. Entonces esto ha llevado a una reflexión ya de las organizaciones y de todo el mundo respecto del tema de la seguridad alimentaria, ¿verdad? De poder tener los alimentos accesibles, sanos, que te permitan vivir, trabajar, es decir, decentemente, dignamente. Y en esto entonces, claro, de los 850 millones de personas que están mal alimentadas o subalimentadas o que padecen hambres en el mundo, Latinoamérica somos solo 40 millones. Las otras grandes sumas están en Asia, en Sudasia y en Sudáfrica. Pero aún así, todo este tema de que cuál es el modelo con que nos alimentamos y cómo ocupamos el territorio en función de la producción de alimentos es un tema muy, muy importante. El asunto es cómo vamos a cambiar de un sistema a otro. La pandemia ha ayudado mucho a poner sobre la mesa cosas que ya venían de décadas anteriores, como la permacultura o las formas de agricultura más cercanas a la naturaleza. Pero los organismos internacionales, bancos, la FAO, están preocupadas en este momento casi de cómo reducir la intermediación, cómo casi volver a la época en que la agricultura iba del productor al consumidor. Esto tiene que ver entonces cómo la agricultura no está segregada como otros espacios, sino que podría ser es parte del paisaje urbano, que tenemos que pensar en una nueva ruralidad, es decir, una nueva ruralidad en donde comienza una visión diferente de la relación nuestra con la naturaleza y la manera de alimentarnos, y también el tema de la justicia territorial, es decir, de qué manera, en qué espacios y cómo se produce esta forma de alimentarse. Entonces esto tiene que ver un poco, tiene mucho con el cambio climático, porque aunque es un tema muy importante y es un objetivo muy importante de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo
el hambre cero y la eliminación de la pobreza, también tiene que ver entonces fundamentalmente con el cambio climático y con la existencia del propio planeta y de nuestra especie. Entonces esto es un poco, y definitivamente entonces el paisaje es un hecho, un fenómeno, pero para nosotros también una actividad profesional en la que se tocan todos los niveles de biodiversidad, en todas sus formas, en todas sus escalas. Y esto nos da un papel muy importante, algo en el que se venía hablando hace rato, pero que a raíz de la pandemia tiene un lugar privilegiado, que es el tema de cuál es el papel que tiene la resiliencia en que podamos hacer esto. Y desde el punto de vista nuestro, los paisajes productivos, el diseño y los paisajes regenerativos, es decir, los paisajes que no solo no agotan recursos o no solo consumen recursos, sino los paisajes que producen nuevos recursos o contribuyen a recuperar los recursos que perdimos. Creo que pensar en estos grandes problemas, obviamente que nos remiten a los dominios de la naturaleza, a la geósfera, a los problemas de la biosfera, pero también a los dominios más netamente humanos, los que están relacionados con el pensamiento simbólico, con el ecumeno, como son la política, la economía, la religión. Sobre todo porque lo que da la sensación es que estos procesos, digamos, que enumeramos y los que venimos hablando hasta ahora, vienen desde hace largo tiempo atrás. Da la sensación de que ahora es más urgente hacer algo porque se acaba el tiempo, porque los límites están más cerca, nos estamos acercando y cada vez vamos más acelerados, como un tren que va a toda velocidad contra una pared y parece que no estamos muy conscientes de ese asunto. Entonces, más me parece que se pone en evidencia la relación íntima entre las personas y el entorno en el que viven. Y que eso no es ni más ni menos que el desafío para un paisajista, ver cómo se habita, digamos, y cuál es nuestra relación con nuestro entorno más inmediato. Por eso que me parece tan importante los aspectos relacionados, como decía Pedro, con la educación, con esa educación a todos los niveles posibles, universitaria, técnica, de aprender haciendo, y inclusive, y con más urgente todavía, a etapas tempranas, digamos, en las escuelas seguramente, donde es necesario poner el foco. Y también otra cosa que no es exactamente la educación, pero que tiene que ver con la toma de conciencia, de verdaderamente de qué pasa con nuestras acciones. Que la gente a veces difiere las consecuencias de las acciones y parece que es como tirar una piedra para arriba, como pensar que mañana no se me va a caer en la cabeza. Pero ya venimos sabiendo que hay cosas que las aprendimos, de cómo nos sacamos a la costa, de cómo hacemos las ciudades, de cómo habitamos, de qué consumimos, de qué comemos. Y una y otra vez cometemos los mismos errores. Entonces me parece que hay algo que tiene que ver con algo muy íntimo, que es esa relación entre el hombre y la naturaleza. Como un desafío a repensar y a ver cómo se puede cambiar esa lógica. Pero es interesante porque esa lógica es totalmente un cambio de paradigma. Estamos saliendo de una ideología lineal, una ideología de la naturaleza como recurso. Entonces tenemos que volver y habíamos olvidado esa relación de la interdependencia, que somos parte de esos sistemas vivos y que el paisaje en sí también es un sistema vivo. Entonces, a partir de eso, ¿cuál es el rol como profesionales que podemos tener, que podemos jugar? Hemos hablado mucho del steward, ¿no? De cómo somos guardianes del bien común, guardianes del todo. O sea, que hacer paisaje, hacer proyectos de paisaje en este momento, a partir de este momento, no puede ser ya algo en el que no tengamos un compromiso. Y yo iría más lejos de decir que tenemos que volvernos activistas tanto a nivel local como a nivel de todo el trabajo que estamos haciendo, el compromiso que tenemos que tener. Y tú hablabas de la agricultura urbana, Carlos, es uno de los aspectos, entre otros, bastante interesante porque hacer que las ciudades
y cómo nosotros nos integramos dentro de esos nuevos modos de economía urbana, que facilitarían ese contacto directo entre el productor y el consumidor. O sea, que nos llevaría a entender un poco más, en este cambio de paradigma, un poco más de las necesidades, cómo desde hacer proyectos de tener estar más cerca de la realidad de la gente, de los usuarios, de entender más sus necesidades y de conectarlas con el territorio. Me parece una manera de también responder a estos desafíos. Es como si tendríamos que bajar de escala, tendríamos que retomar esta relación directa, no solo la nuestra como profesionales, pero esta relación de que somos un todo, que tenemos que colaborar, que no podemos hacer solos y que es importante de esta red, de hacer parte de este grupo, que en este caso es nuestra organización IFLA Américas. Entonces, y de intercambiar y de ver la potencialidad de que ya no podemos actuar solos y que el territorio es uno y que es nuestro futuro, como el desafío grande es ese cambio de cultura también. Sí, yo creo que el rol del paisajista actual, y esto podría aplicar a la IFLA, ¿no? No nada más al paisajista como individuo, sino al gremio de paisajista, tiene que ser el estar al frente, en la vanguardia, ya decíamos, como si fuera un ejército, con este liderazgo valiente del que hablábamos hace rato. Debe ser, el rol de la IFLA debe ser estar al frente, en la vanguardia, dando la pauta, trabajando en soluciones, enfrentando los problemas que están día a día y cada vez con más fuerza. Y al mismo tiempo tiene que estar en la retaguardia, lo decíamos, mandando información, documentando y dando el mensaje a las generaciones que vienen atrás para poder actuar, para poder dar un legado que le ayude a las generaciones a poder enfrentar la realidad, ¿no? Entonces, para mí va a ser muy importante que la IFLA tome ese rol decididamente. Y bueno, pues creo que era parte de la discusión de qué hacer, ¿no? Como paisajistas a nivel mundial. Los desafíos, así es. Bien. Que toda la situación, me parece que toda la situación, bueno, pandemia, no pandemia, etcétera, pero nosotros como región Iflamérica también hemos sufrido un proceso y entonces estamos en un momento muy importante en que nos hemos ido estructurando cada vez más y especializando y comprometiéndonos con ciertas áreas como nunca antes había pasado. Y entonces estamos prácticamente terminando un periodo en el que esta estructuración se formalizó, pero entonces estas novedades que la pandemia nos dio, nuestra experiencia como región con algunos de nosotros, tanto a nivel nacional en cada una de nuestras naciones, pero también algunos de nosotros, nuestra participación de IFLA a nivel internacional, nos ha colocado ya en un nivel de diálogo y de comprensión, en una posición que nos permite entonces tal vez iniciar muy pronto, estar a las puertas de un cambio importante también en cómo las naciones de Iflaméricas, incluidos Centroamérica y el Caribe, por un lado, pero también pensando en es decir, cómo está ocurriendo de alguna manera un cambio generacional, una mayor apertura, una diferencia importante en la gobernanza. Yo creo que esta experiencia de las cápsulas ha sido excelente, por lo menos en Costa Rica y en varios de los países, hizo que grupos de profesionales de distintas edades, en distintas áreas, que estábamos todos muy comprometidos trabajando, pero sí había días que no nos veíamos o no dialogábamos, y entonces este sistema de las cápsulas ha generado como un ejercicio de ponernos a todos nuevamente en contacto, por lo cual yo me siento muy optimista de lo que tenemos a las puertas como un nuevo periodo en lo que puede ser la gestión de nuestra región como miembros de IFLA. Quiero complementar lo que estaba diciendo Pedro y un poco lo que dice Carlos.
porque vos nos preguntaste qué pensábamos, cuál era el rol, digamos, ¿no? De paisajista, acá pensando al 2030. Entonces, a los atributos que me parece imprescindible de lo que hablaba Pedro, me parece que un paisajista, me imagino un paisajista constructor de puentes, porque la complejidad a la que nos vemos enfrentados es sobre todo una complejidad intrínseca propia de la disciplina y de los problemas que hay que enfrentar, pero además acentuada por el devenir del conocimiento humano, sobre todo académico, con la especialización en la que cada uno de nosotros hizo un pozo cada vez más hondo y se fue separando de los otros profesionales, haciéndonos a veces difícil hasta dialogar, digamos, entre nosotros, porque prácticamente hablamos idiomas distintos. Entonces, para enfrentar el tipo de problemas que tenemos que enfrentar, no es un problema de los paisajistas el cambio climático únicamente, es un problema muy, muy complejo, digamos, y nosotros creemos que tenemos un rol que cumplir, pero es muy importante ver en nosotros personas que seamos capaces de construir un clima y puentes necesarios para encontrarnos con otros profesionales. Súper, me encanta. Después de este agradable diálogo, rescato a manera de conclusiones los siguientes puntos. Que en IFLA Américas hay un reconocimiento y apoyo al trabajo del Grupo de Cambio Climático y al compromiso que él mismo ha impulsado. Que es importante impulsar el liderazgo y compromiso para alcanzar una relación justa entre el ser humano y el paisaje. Que nuestros actos como arquitectos de paisaje deben de ser cuidadosos y sensibles con y en el paisaje. Que en el tema de educación consideramos de importancia el propiciar nuevos paradigmas en donde retomemos la sabiduría ancestral, aprendiendo a hacer y a enseñar aprendiendo. Que como arquitectos de paisaje somos observadores, no hay que perder esa capacidad, ni la pasión, y es algo que debemos fomentar. Que el paisaje es articulador, en él se incluyen todas las formas de biodiversidad y de identidad, y que debemos despertar esa conciencia y difundirla. Ha sido enriquecedor conocer lo que hacen nuestros comisionados Raquel y Carlos, así como conocer los puntos de vista de nuestros coordinadores Rafael y Pedro. IFLA Américas es una región que se ha fortalecido al paso de los años, y hoy, con la reincorporación a IFLA de ASLA y con el fuerte apoyo con el que contamos por parte de CSLA, la región tiene todo el potencial para desarrollar proyectos que fortalezcan la presencia de la región a nivel mundial y le den una voz más fuerte. La región de las Américas tiene mucho que aportar al mundo, retomando la relación de nuestras culturas ancestrales con el paisaje. Con esta visión de respeto al paisaje, podemos ir alcanzando a través de nuestro quehacer los objetivos del desarrollo sustentable. Ese es el desafío 2030. Agradezco mucho la invitación a participar en esta cápsula y me despido con un afectuoso saludo desde México.